¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días, una vez más acompañándolos o acompañándonos en este espacio de salud emocional que tanto nos gusta y siempre aceptando sugerencias de todos ustedes porque las inquietudes de nuestro público normalmente van enfocadas a cómo nosotros podemos ser mejores dentro de la dinámica familiar. Hoy queremos plantearle un tema en relación a los padres y tiene que ver con la sobreprotección. Este tema que a veces no sabemos cómo manejar exactamente en casa porque no sabemos hasta dónde el cuidarlos a nuestros hijos permite que ellos desarrollen abiertamente su autosuficiencia, responsabilidad y el manejo de su libertad. No estamos solos, hoy tenemos una invitada muy especial. Le doy la bienvenida a mi querido compañero, colega, casi hermano, Gilmar Llerena. Doctor, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gustazo estar nuevamente con ustedes en este su espacio, acompañándote, que desde Max TV para el mundo emitimos con todo el afecto y con la mejor de las intenciones. Hoy día, como muy bien decía Úrsula, tenemos una invitada de primera, ¿sí? Y vamos a tratar el tema, ya saben cómo, de una manera muy digerible, muy chévere. Y la agenda tiene que ver con la definición de la sobreprotección, quién la aplica, cuándo sí, cuándo no, qué hacer, cuál es el efecto. Y como siempre, uno de nuestros menos aliados es el tiempo y para eso pues vamos a meterle la mano al tema de una vez. Glenda, bienvenida. Muchas gracias, Gilmar, muchas gracias, Úrsula. Encantada de estar aquí acompañándonos. Chévere, chévere. La sobreprotección ¿Cómo se debe la sobreprotección? ¿Un comportamiento, una actitud, algo inadecuado, algo adecuado? ¿Cuál sería tu mirada sobre este tema? Bien, el término en sí indica un exceso. Cuando hablamos de sobre, ¿no? ¿Verdad? Porque protección es algo que naturalmente los padres le dan a sus hijos. Pero cuando estamos hablando de sobre, estamos hablando de que hay algo más que se ha añadido a eso natural. Y quizás es eso lo que distorsiona el papel o el rol de protección que puede tener el padre. Es un tema muy delicado porque pues la mayoría de los padres lo que pretenden es proteger y obviamente van a estar un poco como prevenidos, hasta cierto punto asustados, en qué momento estoy pasándome la línea, en qué momento estoy haciendo mal, en lugar de ayudar y proteger, estoy distorsionando la formación de mi hijo. Este término hace algunos años atrás, yo creo que ahora está quizás más abierto el tema de posibilitar esta libertad y responsabilidad en los jóvenes. Correcto. Pero hace algunos años atrás esto de sobreprotección era como sinónimo de ser buenos padres. ¿No? Esto de yo lo cuido, yo lo protejo, por eso yo soy una madre sobreprotectora, o sea, estaba como quizás sobrevalorado también este término. Exactamente, porque la creencia del padre, el de ser buen padre, que es algo que se ha manejado durante muchísimo tiempo, es tengo que cuidar a mi hijo con afán, con esmero, con entrega total y absoluta. De hecho, yo tengo todavía algunas pacientes que lo dicen y que dicen con mucho orgullo, es que es mi papel, o sea, yo soy la mamá. Y no importa la edad que este hijo tenga, no importa si ya hace rato pasó la adolescencia. Efectivamente. Nos siguen diciendo Gilmarcito, Zulita. Por eso me reía, porque llegamos hoy día al canal y le decíamos la bebé a una niña que ya cumplió 18 años. Es muy común. Entonces, dentro de las creencias está también esto de exagerar un poco con los cuidados, pero quizás sobreprotegerlos es desprotegerlos hacia futuro, hacia más adelante. Realmente el mensaje que yo doy como padre cuando sobreprotejo es, hijo, tú no puedes, yo lo hago por ti, no tienes que esmerarte más allá de lo necesario, para eso estoy yo, para eso soy tu mamá o tu papá, lo voy a hacer por ti. Entonces el hijo empieza a formar en su mente la idea de, como que no es seguro que yo tome mis propias decisiones. ¿Será que si tomo esta decisión fallo, me equivoco y hago mal y distorsiono mi propia vida? Interpretarlo entonces podría ser correcto desde es una especie de descalificación, invalidación del otro, o sea, le estás diciendo que por sí mismo no puede. Exacto. ¿Ok? ¿Es correcta esa interpretación? Comienza esto desde la infancia y obviamente mientras son infantes necesitan que un padre o una madre les diga, les indique, como quien dice, dónde es el camino, si esto es peligroso, si es seguro, si no.
Y más adelante, si esto continúa, el chico empieza a pensar, yo no puedo decidir, el que decide es papá o el que decide es mamá, es el que sabe, es el que puede manejar esto, yo no soy capaz. Y esa es la parte peligrosa del asunto de la sobreprotección. Y hay quizás esta doble lectura, porque como padre yo digo, si mi hijo se cae, se equivoca, se tropieza, porque yo no estuve tan pendiente de él, entonces viene una emoción que es bien compleja, que es la culpa, ¿verdad? Yo me siento culpable, me siento mala madre, me siento mal padre, porque al niño, como yo no estuve tan atenta o atento, le ocurrió algo determinado. Definitivamente. Es muy importante que la persona, mamá, papá, maneje bien estas creencias que tiene sobre sí mismo y su rol de padre. Entonces, si ese rol de padre le ha enseñado que el hijo no tiene que preocuparse, el hijo no tiene que esforzarse, el hijo no debe sufrir, no debe frustrarse. Yo tengo pacientes que me han dicho, es que mi hijo no debe frustrarse, yo siempre he entendido que está mal. Entonces, por ahí viene el asunto que pues no permito que el chico desarrolle. A ver, entonces para empezar a tenerlo un poco claro, la sobreprotección es estar sobreinvolucrado, es una manera de descalificar, anular un poco al sobreprotegido, Sí. Y es una situación que tiene que ver con quién la aplica, ¿no? O sea, el padre es el que aplica la sobreprotección. Y después de eso termina el niño por volverse un sobreprotegido, o hay niños a los que les es más difícil aceptar la sobreprotección. Porque a mí me decían que yo era rebelde. Definitivamente la personalidad de cada persona, cada niñito es distinta de uno a otro. Entonces uno va a reaccionar de una manera ante la sobreprotección, por ejemplo, volviéndose sumiso, volviéndose una persona casi muy introvertida, muy anulada, muy inhibida. Y puede haber otro que por su misma personalidad se rebele contra esto y se vuelva pendenciero, se vuelva rebelde, se vuelva una persona que no sigue las instrucciones, que se vuelve un problema educativo también, porque ni siquiera los profesores lo pueden manejar. De hecho, el hecho mismo de que el padre piense que es él el encargado y el único destinado por Dios a manejar a este chico, impide que un profesor, un guía, alguien haga las veces de formar a este muchacho que se está saliendo de carril, ¿no? Entonces no permite que nadie más dé una opinión ni nada, es como yo digo, es como yo hago, ¿sí? Sé de casos de gente que va a pedir las notas de su hijo de la universidad y reclama con una actitud muy enojada, que pues su hijo se está quedando o su hijo no le han puesto la mejor nota. Entonces estamos hablando de un chico que ya debiera manejarse muy autónomamente y todavía está supeditado a lo que diga mamá. ¿Cómo y de qué manera yo empiezo a soltar progresivamente a este niño? Porque desde el momento en que nace el niño, nosotros queremos brindarle todos los cuidados, todas las atenciones, todas las protecciones, pero llega un momento donde ellos empiezan ya a desplazarse de manera independiente, a gatear, luego a caminar, a incorporar el lenguaje a su vida. Entonces ya ellos empiezan a vivir hacia el mundo, Exacto. hacia afuera. Los padres, con esto de cuidado o de cargarlos, lo vamos como sobreprotegiendo, inhibiendo, pero también incorporándole los miedos, todos estos temores que los seres humanos vamos también construyendo a lo largo de la vida. Sí, el tema es espinoso porque si consideramos que vivimos en una sociedad que se ha vuelto, sobre todo aquí en nuestra ciudad de Guayaquil, bastante violento, de mucha inseguridad y hay una cantidad de amenazas. Eso ha hecho que la gente desarrolle como un especie de sentimiento paranoico en general de tener que proteger, ¿no? Proteger al hijo. Somos un poco paranoicos. Nos estamos volviendo, sí, lastimosamente, ¿no? Sí. Entonces eso hace que de una u otra forma la madre o el padre pierda ese sentido de equilibrio entre ahora él puede decidir, ahora él puede elegir y obviamente manejarse. Por eso es una situación que el mismo padre tiene que trabajar para sí. O sea, si eso está sintiendo. Ok. Glenda, tenemos que hacer un corte, ya volvemos. Claro. ¿Sí? Ustedes no se vayan, espérenos que ya mismito estamos aquí para hablar sobre la sobreprotección con Glenda Pinto, en Acompañándote. Qué buen programa, ¿cómo lo
tanto. Y mira la cantidad de mensajes. Quieren que hablemos de la diabetes, quieren que hablemos del estreñimiento. Esto es un montón de mensajes. ¿Tú? Mira, acá quieren que hablemos de la hipertensión arterial, que también los problemas de la visión y muchas mamás que quieren que tratemos del mal comportamiento de los niños. Imagínate. Me encanta. ¿Y tú de qué quieres que hablemos aquí en Médico Online y Max TV Online? Dinos, escríbenos a nuestro WhatsApp y danos el tema que quieres que hablemos. A todos les vamos a contestar y los vamos a invitar. Porque estar sano es una muy buena idea. De la andropausia de mi marido les puedo hablar yo. Hola, traigo un tarot terapéutico interactivo para ti. Todos los jueves a las 10 de la mañana nos juntaremos para revisar salud, dinero, amor, todo lo que te interesa. Recuerda, el tarot es una guía, no una sentencia. Toda la información ya está dentro de ti. Consúltame en el Tarot de Anama, aquí en Max TV. Bueno, nuevamente con ustedes, gracias por esperarnos y estamos hablando aquí acompañándote sobre la sobreprotección con nuestra invitada hoy día, muy especial, Glenda Pinto. Glenda, estábamos conversando un poco sobre la sobreprotección, resumiéndolo, que es un elemento que lo cumplen los padres, es un rol del padre, tiene que ver con lo que cree, ¿sí? Subestima un poco el entorno, a los profesores, puede que se subestimen entre los papis mismos, ¿ok? Bueno, listo, en fin. Ahora, en este segmento abordaremos un poco cuáles son los efectos en el comportamiento, en la mentalidad y qué vamos a hacer. Sin embargo, quisiera hacerte una pregunta. ¿Existe un estereotipo de padre o de madre sobreprotectora? O sea, aquel que pasa todo el tiempo en la casa, la madre tradicional, o esta madre inmersa en el mundo laboral, que puede tener jornadas largas de trabajo, que llega tarde en la noche. ¿Hay un estereotipo de realización del rol de padre o no? Bueno, como decía antes, así como los niños, cada persona es muy diferente, tiene formas de reaccionar diferentes, pero lo que podemos ver como características generales, tenemos a padres que hablan generalmente como en plural, tienen esa forma de hablar en plural, nos has mandado muchas tareas, estamos muy agobiados con tantas cosas cuando hablan con los profesores, o sea, claro, es como que fuera una sola persona. Esa actividad que le dices a mi hijo es mía, ya, más o menos así. También son padres por excelencia muy controladores. Entonces, si no tienen el tiempo suficiente porque trabajan, porque tienen muchas actividades, etcétera, tienen a una niñera, tienen a una abuelita, tienen a una tía, a alguien que lo esté monitoreando al hijo. Entonces el tipo padre helicóptero y ayudantes helicóptero. ¿Cómo? Padres Helicóptero helicópteros que o está padres sobrevolando es como- permanentemente encima. Sí, en un tema que Padre dron, para actualizarnos. Padre Sí, dron. que eso salió un término en 1969, un terapeuta le dio mucha gracia a lo que le dijo el paciente, mi madre me sobrevuela, así me dijo, como un helicóptero. Entonces de ahí salió el término. Pero se trata de eso, son padres muy controladores de todas las actividades de los hijos. Cuando no pueden estar, le llenan la actividad, la agenda al hijo de una cantidad de actividades. O sea, tienes que ir a música, tienes que ir a piano, tienes que hacer Esa es esto, una cara de la esto, sobreprotección. y tienes que cumplir con las actividades porque es para tu bien, para tu formación. Y de esa forma tiene toda la agenda del hijo Está muy controlada. está controlado y está ocupado el chico. Interesante. O sea, es una manera como de hacerlo. En Por ahí, procura de la autonomía. en procura de limitar la autonomía, que haga precisamente lo que se le ha pautado y no otra cosa, que no tenga ideas propias, o sea, no es que se le ocurra a él, me voy a jugar con mis amiguitos y hay que ver qué pasa ahí. Glenda, la sobreprotección solamente la hacen los padres. Me voy a meter en un ámbito que puede ser un poco quisquilloso, minado. ¿Los colegios sobreprotegen también? Muy poco, yo diría que cooperan un poco, como que dicen por ahí,
sigo con el baile que tú me marcas, pero no estoy del todo. Definitivamente no estoy porque no me es posible. Son demasiados alumnos, son demasiadas obligaciones. Entonces lo que yo hago es, cumple, tienes que cumplir, tienes que hacer lo que te pido. Esto es lo que yo espero de ti como estudiante, espero de ti como mejor niño. ¿Y los abuelos? ¿Qué pasa con los abuelos? Los abuelos hacen esa parte de como de socios cooperadores en esta sobreprotección, porque si estamos hablando que hay una mamá que es sobreprotectora, probablemente tuvo padres sobreprotectores, entonces le parece que su crianza es la mejor o la que está haciendo mejor. Vámonos con una mirada más adelante hasta este chico que ha sido cuidado y sobreprotegido. Cuando se gradúan, cuando entran a la universidad, cuando se supone que deberían ser más autónomos, cuando entran al campo laboral. Exacto. ¿Qué pasa con este joven que ha sido sobreprotegido a lo largo de su infancia y adolescencia? ¿Cómo lo lanzamos al mundo? Ahí tenemos realmente, y yo creo que para mí es el caldo de cultivo de los pacientes que llegan a consulta pidiendo ayuda, ¿verdad? Tienen fracasos laborales en el sentido de que o no se acoplan a las órdenes y a las disposiciones que la empresa les da porque les parece como muy exigente, como personas que no los están tratando como él se merece, en el caso de los que consideran que se merecen un poco más, o son muy sumisos, entonces son sujetos a bullying, son sujetos a una cantidad de abusos dentro del sistema laboral, porque pues ellos básicamente su autoestima está lastimada, tienen una autoestima prácticamente anulada, porque no han podido ejercer sus propias decisiones y derechos al respecto de cómo dirijo mi vida y cómo la manejo. Glenda, antes de que nos des unos tips sobre qué hacer, ¿es correcto pensar que hay un lenguaje sobreprotector? Claro, esto va como desarrollándose a la par de mi control y de mi sobreprotección que hago con mi hijo. Como decía, son padres que hablan en plural y que dicen nos afecta o que dicen nos haces daño o que mira que con tu conducta nos perjudicas. O sea, la idea es inculcarle culpa a este chico de tal manera que no se atreva de una u otra forma a hacer algo que vaya en contra de esta creencia que tiene el padre de manejar, de controlar, de seguir un patrón. La valoración del padre sobreprotector proviene entonces del hijo sobreprotegido, cuando saca buenas notas, o la descalificación del padre sobreprotector. Definitivamente le afecta muchísimo. Hay de hecho personas que están muy deprimidas y llegan deprimidas a una consulta porque el hijo no ha logrado las notas que era lo que se esperaba que lograra, y dice mi hijo está fracasando y no sé cómo hacer para ayudarlo. O sea, ya llegó hasta allá y ahora el hijo en algún momento decidió ya no seguir como quien dice la pauta. Eso es muy trágico para un padre muy controlador. Una de las habilidades más importantes que debemos desarrollar en nuestros chicos es la autovaloración, el desarrollo de la autoestima. Pero al sobreprotegerlos estamos impidiendo, anulando que se desarrolle esta autovaloración. Para ir un poco cerrando el tema, porque siempre el tiempo nos apresura, para variar y nos quedamos cortos, algunas pautas o sugerencias, recomendaciones que le puedas dar a los padres que nos están observando. Bien, esta actitud de sobreprotección tiene que ver con un temor muy acentuado en estas personas, y yo recomendaría principalmente que los padres examinen estos miedos que están teniendo al respecto de la crianza del hijo. Y es muy importante que ellos enfrenten esos miedos para que puedan tener buen criterio, sentido común en el momento en que yo aplico. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le aplique una norma, una ley, una disposición a un niñito de 5 años que a un joven de 15. O sea, el adolescente va a requerir más razones, va a requerir una conversación, va a requerir un sentido de por qué se le está dando una disposición, y al niño hay que decirle no lo hagas porque no está bien para ti, y imponerme un poco más. Y en general yo diría que esto de la sobreprotección implica como estar por encima del hijo, controlando, y yo como único responsable. Yo recomendaría, y siguiendo un poco el patrón del programa, recomendaría acompañar al niño.
Acompañar al niño significa ir de la mano con él, acompañándole y diciéndole, siempre vas a estar conmigo, yo te voy a proteger, pero cuando tú necesites soltar mi mano, cuando tú necesites seguir tu propia decisión, puedes seguir. Sabes Tú vas que a ser puedes capaz de hacerlo. eres capaz de hacerlo. Yo voy a estar aquí para apoyarte si alguna cosa no llegara a salir bien. A mí me gusta mucho el significado de la frase autoridad. Una vez leí que la etimología de la palabra viene de augere, algo así, que significa ayudar a crecer. Así es. La autoridad de un padre significa ayudar a crecer. No dar palo. Exacto. Mi autoridad es darle palo. Queremos agradecerte, Glenda, por habernos A acompañado en ustedes, este les agradezco programa. muchísimo. Yo creo que nos has dado algunas pautas interesantes que nos quede de reflexión. La idea de plantear estos temas para ustedes es que nos quede de reflexión en este rol dinámico de la familia que siempre puede mejorar. Y también agradecer a nuestro equipo de producción, a ustedes que siempre nos acompañan, a Glenda, como no, a Úrsula, siempre Gracias. genial tu compañía. Y ya saben, si el próximo lunes la vida nos levanta el pulgar, aquí nos van a tener en acompañándote con temas muy necesarios. Pórtense como quieran. Gracias. Gracias. Siendo de- Gracias.